Buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro informativo aquí en Servimedia, bienvenidos a un nuevo encuentro de FEDAFE, un nuevo desayuno de FEDAFE. En esta ocasión vamos a hablar de la relación médico-paciente en la rehabilitación del daño cerebral y las lecciones que hemos ido aprendiendo durante la pandemia. En este desayuno FEDAFE también vamos a tener la colaboración de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, SERMEF, y contaremos con el patrocinio de IPSEM. Y como siempre, en estos encuentros voy a dar la palabra al presidente de FEDAFE, a nuestro amigo Luciano Fernández, para que inaugure este encuentro. Buenos días, Luciano. Buenos días, José Manuel. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel. En primer lugar, pues buenos días a todas y a todos y bienvenidas a este desayuno que organiza la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, SERMEF, junto con la Federación Española de Daño Cerebral, FEDACE, con el patrocinio de la compañía IPSEM y la inestimable colaboración, por supuesto, de Servimedia, y que, como comentabas, lleva por título Relación médico-paciente en la rehabilitación del daño cerebral, lecciones aprendidas durante la pandemia. Quiero agradecer a la SERMEF, a su presidenta, a la doctora Carolina de Miguel, y a su equipo, en especial a la doctora Lourdes Gil, que hayan pensado precisamente en FEDACE para poner sobre la mesa un tema de tanta actualidad y que estoy seguro va a ser diseccionado por todas las personas participantes. Gracias, Carolina, gracias, Lourdes. Agradecer, por supuesto, la participación de todos nuestros ponentes por su tiempo y por aportar ideas que nos permitan mejorar a todos esta relación. Agradecer a Servimedia, a su director, José Manuel, por apoyar de manera continua el movimiento asociativo del daño cerebral, a los equipos técnicos de ambas organizaciones por el esfuerzo para que este evento se haya podido realizar y, por supuesto, a todas las personas que nos estáis siguiendo. Muchísimas gracias. Para entender la influencia que la situación pandémica que llevamos sufriendo desde hace un año ha supuesto para las personas daño cerebral y para sus familias, se hace necesario entender lo que supone la importancia que la rehabilitación tiene en nuestro colectivo. Y cuando hablo de rehabilitación no me estoy refiriendo a lo que la mayor parte de la sociedad entiende por ello y que se limita prácticamente al ámbito físico y traumatológico. Nosotros, y por supuesto la sociedad científica que nos ampara y que nos acompaña, entendemos la rehabilitación como un todo, donde todas las capacidades de la persona deban ser trabajadas, potenciadas y, en la medida de lo posible, recuperadas. Y eso debe hacerse durante todas las fases que abarca el daño cerebral. Es por eso que considero de vital importancia la interlocución permanente entre nuestras dos organizaciones, de una parte, para conocer de primera mano y en primera persona las necesidades e inquietudes de los pacientes, de las personas con daño cerebral, y de otra, las capacidades y las posibilidades que el sistema y el equipo rehabilitador tiene, tanto humanas como técnicas. Hemos vivido y seguimos viviendo durante este periodo de tiempo una situación de emergencia sanitaria, donde la mayor parte de los recursos han sido y siguen orientados en esa dirección. Y bajo nuestra óptica de pacientes, entendemos que, si bien no se ha abandonado la prestación de servicios en otros ámbitos, sí ha decaído su nivel de prestaciones, en ocasiones por la ralentización del sistema y en otras por las dificultades e inclusive por el miedo de las personas con daño cerebral y sus familias a acudir a los centros sanitarios. Durante todo este tiempo, ¿qué hemos aprendido? Hombre, yo creo que no falto a la verdad si digo que esta situación nos ha sorprendido a todos y a todas por su rapidez, por su persistencia, por sus consecuencias, por su desconocimiento, un poco por todo. No voy a utilizar términos técnicos ni clínicos porque ni soy técnico ni soy clínico, y por eso hablo desde del conocimiento de una persona del común. Hemos aprendido que ante situaciones extraordinarias hay que buscar soluciones extraordinarias.
Pero obviamente ni soluciones milagrosas ni soluciones mágicas, porque no existen. Y en nuestro caso ni siquiera debemos buscar soluciones rupturistas. Hemos aprendido de la utilidad de la telemedicina, pero también que la atención presencial y la continuidad asistencial en el caso de las personas con daño cerebral es fundamental. Hemos aprendido que existen soluciones telemáticas, pero también hemos aprendido y hemos comprobado que la brecha digital es una realidad. Es una realidad económica, una realidad técnica, una realidad social y una realidad de género. Hemos aprendido de la necesidad del empoderamiento de las personas con daño cerebral y de sus familias, pero también hemos aprendido que no podemos seguir cargando sobre los hombros, fundamentalmente de las mujeres cuidadoras informales, todo ese trabajo y toda esa responsabilidad. Hemos aprendido y constatado una vez más lo importante de los tiempos y lo que para una parte supone una espera razonable, para la otra parte supone la constatación de una pérdida de recuperación y de capacidades en ocasiones irrecuperable. En fin, hemos aprendido que todos y todas somos necesarios y que la coordinación en situaciones como la que hemos vivido y seguimos viviendo es fundamental y que sigue siendo más necesario que nunca poner a la persona en el centro. Estoy convencido de la oportunidad de la reflexión que nos trae hoy aquí y que las conclusiones obtenidas ayudarán a mejorar esta relación médico-paciente. Nada más, muchas gracias y buenos días. Luciano, qué importante es lo que dices de la persona, ¿no? De poner a la persona en el foco, en el centro de cualquier situación, y más en este año largo que hemos vivido ya. Cualquiera lo diría, llevamos ya un año viviendo con la pandemia y todavía convivimos con ella, que no se ha ido, por cierto. Bueno, ahora voy a dar la palabra, como lo ha mencionado Luciano, a una parte importante de este encuentro, que es Carolina Miguel. Ella es médico especialista en medicina física y rehabilitación y, como decía muy bien el Luciano, también es la presidenta de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, SERMEF. Buenos días, Carolina. Muy buenos días. Bueno, pues es un placer estar aquí en este desayuno que hemos apoyado desde el principio y bueno, creo que nuestra sociedad está en la línea y queremos demostrar nuestro apoyo absoluto e incondicional a todas las asociaciones que presentan discapacidad y una de ellas es FEDACE. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, yo quería contar un poquito desde nuestro punto de vista rehabilitador en qué consiste lo que hacemos y cuáles son un poco las vías de futuro que queremos desarrollar desde nuestra sociedad. Como todos sabéis, la rehabilitación es un conjunto de intervenciones necesarias cuando se produce o cuando el sujeto experimenta una limitación. Esa limitación puede ser en el ámbito físico, en el ámbito mental y también en el ámbito social. Todos ellos son ámbitos a los cuales tenemos que hacer un especial hincapié. Y ello se debe casi siempre o al deterioro por la edad o porque surja una enfermedad. Esa enfermedad puede afectar al estado de salud tanto por ser una enfermedad crónica, también una enfermedad derivada de un trauma o derivada de una lesión. Y eso va a hacer que el enfermo requiera y necesite del apoyo y de la ayuda de los médicos rehabilitadores. Nuestra especialidad ha sido siempre concebida y de hecho en todos los países se ha concebido como una especialidad un poco de lujo, es decir, era una especialidad de pocos recursos, sigue siendo una especialidad de pocos recursos, y en todos los países se consideraba dentro del ámbito de los hospitales terciarios y secundarios, nunca en el nivel de primaria o en el nivel más bajo, cuando creemos que es justamente lo contrario. Nuestra especialidad necesita recursos humanos y necesita recursos materiales. La pandemia y el COVID han demostrado lo importante que es invertir y lo importante que es nuestra actuación para que el enfermo tenga muchísimos beneficios. Hemos acompañado, como habéis dicho, al enfermo de forma transversal y ha de ser de forma transversal. Nosotros acompañamos al enfermo desde que entra en la UCI con la rehabilitación respiratoria hasta durante todo el proceso del ingreso para que el enfermo vuelva a poder caminar y después en el alta y en el post y después del alta y también en el ámbito social. Es importantísimo tener en cuenta que la rehabilitación no es un ente en sí etéreo. La rehabilitación es un equipo de mucha gente trabajando, tanto a nivel de salud, a nivel de enfermedad, como a nivel social. A nivel hospitalario, donde yo me muevo, el equipo lo formamos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas,
puede haber psicólogos, aunque no solemos contar con ellos, y coordinados por un médico rehabilitador para intentar sacar adelante todas las posibilidades que tienen los enfermos, porque la rehabilitación no consiste en recoger como un coche escoba los que los demás van dejando para intentar sacar al final lo que se puede. La rehabilitación tiene que ser desde el principio, porque la rehabilitación va a evitar que el enfermo alcance unas cotas de discapacidad que podía perfectamente no haber alcanzado. Y esa es la enorme diferencia. No invertir en un nivel terciario, sino bajar al nivel de atención primaria, al nivel social, y que haya una interrelación para conseguir la mayoría de las posibilidades del enfermo desde la cercanía a su domicilio una vez que el enfermo se va de alta. Existe muchísima inequidad entre las comunidades y muchísima falta de recursos. Y bueno, pues yo creo que la pandemia nos va a habilitar y a ver que realmente tiene que cambiar la forma de percibir cómo se desarrolla el tratamiento del enfermo desde el punto de vista de rehabilitación. La rehabilitación es coste efectiva, eso está demostrado, está publicado con un nivel de evidencia. La rehabilitación ahorra tiempos de estancia hospitalaria, ahorra reingresos y produce que el enfermo consiga unas cuotas de independencia que a la larga van a ahorrar muchísimo, muchísimo, tanto a nivel individual y emocional como a nivel sanitario, como a nivel social. Los tres ámbitos en los cuales nos tenemos que mover obligatoriamente. Por lo tanto, la rehabilitación es un modelo eficiente que debe de tener más recursos y debe de implantarse con una red muchísimo más amplia de la que existe hoy en día. El enfermo ha de ser integrado en el equipo de rehabilitación para mejorar su patología crónica y alcanzar los mínimos grados de discapacidad de los cuales hemos hablado. Ejemplo de ello, por ejemplo, son los niños con parálisis cerebral. No tiene nada que ver un niño que desde el principio está atendido, está infiltrado, está con el terapeuta, está con el fisio, aprende a movilizarse, aprende a movilizar las secreciones, adquiere hábitos de marcha. No tiene nada que ver con el niño que se dejaba antes sin tratar y que conseguía unas limitaciones articulares que luego le hacía imposible una vida útil para él, sobre todo porque se podía haber conseguido con un tratamiento rehabilitador precoz. Debemos aprender también a optimizar la función de todo aquello que realizamos mediante educación y mediante posibilidad de acceso al empleo que es fundamental a nivel laboral y a nivel social para que el enfermo alcance todo lo que puede desarrollar con sus posibilidades, para que el enfermo sea independiente en su domicilio e independiente a nivel laboral y social. Yo creo que una de las cosas que nos ha habilitado la pandemia es que las posibilidades de desarrollo laboral de la gente con discapacidad van a aumentar de forma enorme, porque hoy en día se ha visto que no hace falta que el enfermo cumpla un horario y se traslade a un sitio lejano a ocupar un lugar que a lo mejor no es necesario, puede hacerlo desde su domicilio. Se ha visto que eso es eficaz. Antes se pensaba que, bueno, que cara dura que no viene, no. Es decir, trabajar en casa a veces, y ya está demostrado, nos lo está demostrando la evidencia, es casi más rentable que trasladarse al lugar de trabajo. Y eso, para la gente con discapacidad, sobre todo con discapacidad motora, va a ser un hito importantísimo. El enfermo va a poder acceder a muchísimas posibilidades y es una cosa que debemos instrumentar y habilitar. Y el enfermo debe recuperarse al máximo y ser independiente de su domicilio para ser útil de forma laboral y social. Como ha comentado Luciano, las posibilidades tecnológicas que tenemos hoy en día son enormes. No deben ser sustitución, como ha dicho también, de la consulta presencial. La consulta ha de habilitarse de forma presencial y solamente aquellas veces que no sea necesario podrá ser sustituida por la consulta online. Pero también eso es importante y también se puede hacer, evita desplazamientos innecesarios de los enfermos para prescribir sillas, para prescribir ortesis, para ver radiografías, para ver analíticas. No es necesario. Cuando es necesario se hará y cuando no se evita que el enfermo se desplace, que ocupe una ambulancia, que ocupe a su familiar que tiene que pedir permiso, etc. Es decir, todo eso ha de tenerse en consideración y la evolución tecnológica nos va también a habilitar a poder llegar al enfermo con mucha más facilidad. El enfermo debe aprender a autogestionar su proceso, sin que eso significa que se le dejemos solo. Es decir, tiene que haber desde atención primaria y especializada una posibilidad de que
lleguemos al domicilio del enfermo con una, con dos, con tres sesiones, con las que sea necesaria para que aprenda desde su domicilio cómo manejarse, habilidades de domótica, cómo poder habilitar un sitio para que él pueda realizar sus ejercicios y cómo estar tutelado a distancia tanto por el terapeuta como por el médico en caso de ser necesario. Y si se necesita generar una consulta presencial, se generará. Todo ello ha de tenerse en cuenta. Tenemos dos grandes publicaciones que nos amparan. A nivel de COVID, en el año pasado, en marzo del 2020, la OMS publicó una resolución en la cual se decía que el médico rehabilitador debía estar en la parrilla de salida del tratamiento del enfermo con COVID a nivel hospitalario. De los 4 o 5 especialidades más importantes, una de ellas debía ser la rehabilitación. Eso ahorraría costes y ahorraría tiempos. Y luego, además, ahora en diciembre del año 2020 ha salido también una publicación donde se estiman las necesidades de rehabilitación a futuro. Se ha visto que la rehabilitación ha aumentado un 63% desde el año 1990 hasta ahora. Y además se ha visto que a lo largo de su vida 1 de cada 3 personas va a necesitar rehabilitación. El daño cerebral ocupa un papel importante dentro de la discapacidad. Es el tercer puesto después de la patología osteoarticular y de la patología sensorial. Entonces, esto también ha de tenerse en cuenta. Lo que nosotros queremos es que el enfermo con daño cerebral y el enfermo discapacitado en general, que hoy en día la cronicidad es una asignatura pendiente, llegue a tener las máximas posibilidades para que se sienta útil, independiente y con ello que llegue a ser lo más feliz posible. Y como hemos dicho, que el enfermo es el centro de nuestra atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Has dicho un dato, ¿me lo puedes repetir? Has dicho 1 de cada cuántas personas van a necesitar rehabilitación. 1 de cada 3 necesitará rehabilitación a lo largo de su vida. Eso está publicado en un artículo que, si queréis, luego os paso, del 2 de diciembre del 2020 sobre las necesidades de rehabilitación a nivel mundial, donde se ha visto que está absolutamente infradotado y que las posibilidades de poder aumentar la dotación generaría un beneficio individual, sanitario y social, con los costes asociados. Muy bien, muchísimas gracias. Para los periodistas también es importante tener un dato. Muchas gracias, Carolina. Ahora voy a dar la palabra a Mar Barbero, directora de la Federación Española de Daño Cerebral. Mar, buenos días. Como siempre, bienvenida. Hola, buenos días. Sabes que estás en tu gracias. casa. Sí. La verdad es que da gusto estar y colaborar con Servimedia. Muchas gracias a SERMED, a la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, como ha expuesto Carolina inmejorablemente, por visibilizar la necesidad de rehabilitación. Una rehabilitación muy integral, ¿no?, para todas las personas con daño cerebral, y también a Laboratorios Ipsen por su patrocinio, que ha sido muy fácil estar con ellos. El daño cerebral, como todos sabéis, llega de una manera repentina, imprevista, y cambia por completo la vida de las personas y de sus familias. Y sus secuelas provocan alteraciones, tanto físicas, cognitivas y emocionales. El daño cerebral es una de las discapacidades emergentes de mayor incidencia en nuestro país. Casi 500.000 de personas en España tienen daño cerebral, que en un 78% está causado por ictus y en el 22% restante por traumatismos craneoencefálicos, por accidentes de tráfico, por accidentes laborales, por un tumor cerebral, una anoxia, entre otras causas. Y como consecuencia tienen daño cerebral y cursan discapacidad en casi un 90% de los casos. La atención al daño cerebral se puede repartir, como bien decían Carolina, la presidenta de SERMED, en 3 partes. La atención al daño cerebral, 3 fases. La fase aguda, ¿no?, en la que la mayoría de las personas lesionadas ingresan por urgencias. Este primer momento se caracteriza por un despliegue de recursos sanitarios que tiene como propósito salvar la vida y mitigar las secuelas. Luego empieza la fase subaguda, que quizá aún estamos en la fase hospitalaria, que la persona comienza la rehabilitación de cara a la alta hospitalaria y que requiere muchos recursos, que muchos son de carácter médico, pero también de rehabilitación, ¿no? Y después ya comienza quizá más la fase crónica. Y si vamos a la anterior
a la anterior hoja de la presentación, a través del Observatorio Estatal de Daño Cerebral, que es un proyecto de FEDACE con el Ministerio y con la Asistencia Técnica Intersocial, Marta Quezada como investigadora, se ve que según los datos de la encuesta de morbilidad hospitalaria de 2018 del Instituto Nacional de Estadística, la incidencia del daño cerebral es de 110.310 personas provocada por un accidente cerebrovascular, en su mayoría ictus, que suelen tener una edad de 73 años, más hombres que mujeres, y por traumatismos, pues como hemos dicho antes, un 22%, pues casi un 25.222 personas, que también en su mayoría pues son hombres que mujeres de 62 años, aunque luego, como las mujeres pues tenemos quizá más, pues llegamos a una edad mayor, pues ahí se va viendo cómo se reduce la edad, ¿no? En la etapa hospitalaria pasamos a la siguiente, hay un gran despliegue de recursos sanitarios, ¿no? El tiempo de hospitalización en esta época, en este tema sanitario, pues es en su mayoría casi un 55% menor de 3 meses, en un 23% de 3 a 6 meses, y no llega al 20% que estén en el hospital más de 6 meses. Pasamos a la siguiente y aquí se ve no solamente el tiempo, sino que se ve que los mayores problemas, ¿no?, que perciben las familias en el momento de la hospitalización es la falta de información. Casi el 49% de las personas dicen que no han recibido información sobre daño cerebral en el hospital. De estas, el 51% que sí que recibió información la ha recibido en un 63% en el hospital, en un 20% a través de entidades privadas, en un 18% a través de servicios públicos y un 14% a través de alguna asociación. Y de la información que han recibido, bueno, pues la califican como casi en un notable, ¿no? Porque casi un 6,8 de 10 es lo que es la valoración que dan las personas que reciben esta información. Y ya pasamos a la fase crónica. Y en la fase crónica, el 12% de las personas indican que no han recibido rehabilitación después del alta hospitalaria. De las que sí que han recibido, bueno, el 12% no la ha recibido. Y de estas que, bueno, pues realmente un 43% dice que recibió rehabilitación durante un periodo, el 12% que no, el 43% solo un periodo y el 45% que sigue recibiendo rehabilitación, la rehabilitación que recibe en su gran mayoría es de fisioterapia, luego de terapia ocupacional, de neuropsicología, en un 55%, como estáis viendo en la... se ven ahí los datos de porcentajes, neurología, logopedia y medicina rehabilitadora, que lo hemos mirado justo es un 22% de un 100% que recibe este servicio de rehabilitación. ¿Y dónde reciben? Pasamos a la siguiente. ¿En qué lugar reciben esa rehabilitación? Pasamos a la siguiente hoja. Bueno, os lo voy diciendo, si no. Que veo que, o por lo menos yo lo veo parado. El 43% lo reciben, de los que sí reciben, que hemos visto que es un porcentaje de un 45%, de los que sí reciben, el 49% lo reciben en centros especializados. El 35% de los que reciben esta rehabilitación en la fase crónica lo reciben en las asociaciones de atención al daño cerebral, el 9% en centros ambulatorios o en hospitales de día y el 7% en otros espacios diferentes, ¿no? El 60% de estas personas que están recibiendo esta rehabilitación se lo pagan de su bolsillo y el 33% a través de Seguridad Social y solamente un 3% a través de la Mutua. Y hay un dato que a mí me llega pues casi al corazón, que es que el 48% de las personas que reciben rehabilitación tienen que desplazarse fuera de su localidad. Casi 30.000 personas se tienen que desplazar en España fuera de su localidad para recibir esta rehabilitación. Y bueno, hay muchos testimonios, pero quiero ir rápido
pues porque vamos a tener luego testimonios de falta de rehabilitación, de que es muy duro a nivel psicológico, cómo pequeñas costumbres han ido afectando durante la pandemia, porque claro, la pandemia ha afectado mucho a las personas y a las familias. Como se ve, bueno, afectado, pasamos a la siguiente, la atención sociosanitaria se ha disminuido, se han interrumpido las citas con especialistas médicos, se han limitado casi en un 30% las terapias que recibían, se ha limitado la rehabilitación sanitaria especializada, también los servicios de atención a domicilio. O sea, ha habido una situación en la que, si pasamos a la siguiente, los servicios que han ido recibiendo, pues se han visto que han recibido solamente un 18% de los servicios de telerehabilitación. Un 18% de las personas han recibido esos servicios de telerehabilitación. Un 34% han recibido tratamiento de fisioterapia y tal, pero el resto no. Y un 43% ha recibido información y apoyo a la familia. Y esto ha supuesto un gran impacto, que ha incrementado casi en un 20% los conflictos familiares, ha disminuido pues mucho, han ido pasos atrás en el rendimiento físico, cognitivo y de lenguaje porque se han interrumpido las terapias necesarias de rehabilitación. Y como bien decía nuestro presidente Luciano, ¿qué impacto ha tenido? ¿Qué lecciones hemos aprendido? Pues sí que es verdad que hay algo positivo de la adaptación a las nuevas tecnologías. Pues sí, hemos tenido que adaptarnos todos. Hemos tenido que trasladar mucho al sector sanitario y a la administración lo que nos pasaba, ¿no? Y eso ha sido una cosa que hemos aprendido a hacer. Pero casi, como también decía nuestro presidente, hemos visto la necesidad de humanizar la atención sociosanitaria para adecuarse a las personas, a las necesidades. Se ha visto que hay que hacer una rehabilitación especializada, que esto no se puede conciliar con la familia, que la familia está para cuidar pero no, la rehabilitación tiene que darse por parte pasamos a la siguiente, a las personas que realmente pueden darlo de una manera más precisa y más especializada. Y bueno, se ha visto que hay que priorizar como la atención presencial en nuestro colectivo, porque en muchos casos hay brecha digital y porque en casos, pues una llamada de teléfono quizá no es suficiente para personas como es nuestro colectivo, que pueden tener problemas de comunicación, una disfagia, bueno, y creemos que es clave priorizar la atención a estas personas en el Sistema Nacional de Salud, pues como hay en algunas comunidades autónomas a través de tarjetas sanitarias AA, y luego las valoraciones de la discapacidad. Hemos visto la necesidad en la pandemia de que solamente haya 120.000 personas con una valoración, personas con daño cerebral valoradas en España. Y luego también hemos visto que hay que animar y que hay que priorizar la prevención de ictus y de los traumatismos, porque hay que animar a ir a urgencias, porque hemos visto que por las llamadas pues, de personas que han tardado en acudir a urgencias y que las secuelas ahora del colectivo que durante la pandemia ha tenido daño cerebral tienen unas consecuencias tremendas, muchas más secuelas más graves. Y luego también, como habéis comentado antes, hemos visto la necesidad de la continuidad asistencial de las personas con daño cerebral de nuestro colectivo. No puede haber esas altas precipitadas o que haya hospitales que hayan estado a medio gas por el COVID y que no hayan tenido en la fase que decíamos subaguda una atención correcta, pues, de rehabilitación adecuada para una mejor calidad de vida y para que estas personas pues, al final puedan tener una vida digna. Y bueno, José Manuel, continuamos con el resto, sí. Muchísimas gracias, Mar, por esta radiografía tan intensa y tan real como digo, de este año que hemos vivido de pandemia y que nos va a hacer reflexionar, sobre todo, viene muy bien de cara al futuro, ¿no? De pensar qué podemos hacer en el futuro, de que esto no puede volver a repetirse, ¿no, Mar? Claro, lo importante es eso, que aprendamos lecciones y que podamos poner todo nuestro conocimiento para que en las siguientes olas, y sobre todo con la esperanza que tenemos de las vacunaciones, para que todo se solucione y, pues quizá
con grandes aliados como SERMEF y podamos solicitar mayores recursos, puesto que tenemos claro que es necesaria una rehabilitación para nuestro colectivo y que esas lecciones nos ayuden a conseguir nuestros objetivos. Gracias, José Manuel. Gracias, hemos venido a aprender en este día casi de colegio, ¿no? Estamos a punto de llegar a la Semana Santa, las vacaciones escolares, pero aprender estas lecciones, como dice Mar, creo que es muy importante. Ahora voy a dar la palabra a Lourdes Gil, que es médico especialista también en medicina física y rehabilitación y también es vocal en relación con las asociaciones de pacientes en la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, SERMEF. Buenos días, Lourdes. Buenos días. Bienvenida también. Muchas gracias. Yo lo primero que quiero es dar las gracias a los asistentes, por supuesto. Dar las gracias a FEDACI, en especial a Luciano, al presidente, y a Mar, porque han posibilitado este encuentro. Yo creo que este encuentro ya es una lección aprendida, porque el diálogo pacientes profesionales es imprescindible, ¿no? Estamos enfrentándonos en esta pandemia y va a haber más crisis, ¿no? A retos que hay que solucionar y que hay que solucionar entre todos, porque si no es imposible abordarlos. Yo creo que, bueno, no sé, tenía una presentación, pero no sé si la han puesto o no la han puesto. Ahora la irán poniendo. Eso es. Vale, bueno. Como el caso de Mar. Pasaríamos a la siguiente para ir abreviando, porque somos muchos y tampoco quiero entretener. Los retos no son retos nuevos, o sea, los retos a los que nos hemos enfrentado en esta ocasión y que ahora mismo están emergiendo con esta intensidad y a los que hay que dar solución, no son retos nuevos, estaban ahí, estaban ya pidiendo y necesitando una solución, ¿no? La interrupción de la continuidad asistencial, la continuidad asistencial, y FEDACI lo sabe muy bien, ya era un problema, ¿no? Es un problema a veces la coordinación especializada, primaria, sociosanitaria, recursos y asociaciones, ¿no? Que es uno de los retos que ya teníamos y que ahora pues ha dado más la cara. Es verdad que la intención se ha interrumpido en muchos servicios de rehabilitación casi al 100%, ¿no? Pero también en los centros privados, también en las asociaciones, y al final eso lo paga la autonomía del paciente. Y cuando hemos vuelto a desescalar a los pacientes, ¿qué ha ocurrido? Que las medidas de seguridad nos hacen que haya que disminuir el número de tratamientos, ¿no? Entonces hay menos pacientes que pueden asistir a los tratamientos o menos días para las terapias. Y luego dijimos, pues esto lo solucionamos con la famosa telemedicina, la videoconferencia, el teléfono, y parte podemos solucionar, pero no podemos olvidar, y lo han dicho todos, la brecha digital. Por lo tanto, esta actuación hay que normalizarla para poderle sacar el rendimiento que tiene que tener. Y luego, además, esta pandemia, y todos sabéis que es un problema importante, es la desinformación general. No hablo solo de la desinformación sanitaria, sino de la desinformación general a la población y, por supuesto, a la persona con daño cerebral. Yo de verdad alabo el valor de las asociaciones de pacientes en la pandemia, porque sin ellos no sé qué hubiera ocurrido. O sea, muchos de los pacientes, cuando se cerraron los servicios de rehabilitación, que además no pudimos atender a los pacientes porque en ese momento estamos apoyando a otras unidades de agudos, todos los rehabilitadores, los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, los auxiliares y los celadores de los servicios de rehabilitación se dispersaron en todos los hospitales para atender otras necesidades, y las asociaciones han estado ahí. Yo he hablado con las de mi comunidad y han dado no solo apoyo telefónico, sino que han dado un apoyo a las familias. Y no podemos olvidar que las familias han sido los grandes perjudicados de esta pandemia. Nadie habla de los héroes que han sido las familias, ¿no? De estos pacientes, que han cogido y han atendido al paciente y están haciendo lo que deberíamos estar haciendo en rehabilitación o en otros recursos, y que psicológicamente pues también pasará en algún momento su precio, ¿no? Quiero destacar dentro de las lecciones aprendidas que tenemos que priorizarlas, pues lo ha dicho Mar, ¿no? Hay que priorizar a las personas vulnerables y no se les puede dejar de atender. Sí que va a haber consistencia de la atención presencial y de la telemática, sí, pero hay que normalizar esa atención. Y la presencial es imprescindible para un conocimiento médico-paciente y para una confianza médico-paciente. Y en algún momento se puede pasar a la presencial, ¿no? Pero hay que equilibrar las dos. Y desde luego hay que hacerlo humanizando la atención, porque la atención telemática y cualquier atención hay que adaptarla a las necesidades del paciente, y para eso tenemos que conocer las necesidades del paciente. Si no, es imposible que adaptemos nada. Hay que potenciar también las plataformas de neurorehabilitación para esta asistencia telemática. Hay muchas ahora. Sabéis, los que estáis en las unidades de daño cerebral y en los tratamientos en el daño, que ya hay plataformas que podemos utilizar para que el paciente tenga posibilidades de trabajar en su casa, saltando siempre y adaptando esta brecha que hemos dicho digital, y pueda ser además seguida por terapeutas. O sea que hay que potenciar todo esto y se necesitan muchos recursos, pero hay que volcarse porque los beneficios, como dijo Carolina, los vamos a tener. En principio,
Y desde luego, bueno, es el reto que tenemos siempre, ¿no? El reto y la lección que hemos aprendido, que hay que mejorar la atención a la cronicidad, es imprescindible y no podemos seguir sin mejorarla. O sea, hay que abordarla, eso lo tiene claro nuestra especialidad. Si no, el paciente nunca estará atendido. Por lo tanto, siguiendo en la siguiente diapositiva, lo que os quería comunicar es que hay que garantizar siempre, bueno, eso, hay que garantizar la coordinación, ¿no? Y la continuidad asistencial, eso es imprescindible. La rehabilitación, y lo ha dicho la OMS, es un servicio esencial y no se puede cerrar, como no se han cerrado otros servicios. Habrá que adaptar dónde, cómo, cuándo, con qué tipo de atención, pero no se pueden cerrar. Es imprescindible rediseñar el proceso de rehabilitación como lo estamos haciendo ahora. Y si no lo hacemos con los pacientes, no tenemos nada que hacer. Y luego hay que, dentro de este diseño del proceso, hay que tener en cuenta como os he dicho, lo estamos viviendo, que hay que descargar a la familia de alguna manera, que hay que dar estrategias que permitan que la familia pueda vivir también. Siempre va a estar con el paciente, siempre le va a apoyar, siempre le va a ayudar, pero hay que ayudar a las familias también. En principio, pasamos si queréis a la siguiente. Nos planteamos, ¿tenemos objetivos comunes? Por supuesto que tenemos objetivos comunes, los pacientes y los médicos, por supuesto. ¿Es necesaria una nueva relación médico-paciente? Yo creo que estamos construyendo una nueva relación médico-paciente. Pero para construirla es necesario, se dice mucho, pero se hace poco. O sea, el paciente tiene que participar en las decisiones de salud, ¿no? Junto a los médicos. Lo tenemos en la boca todos los días, pero hay que llevarlo a la práctica. Sabemos todos que el paciente autónomo, el paciente informado es un paciente autónomo, gestiona mejor su proceso, va a ayudar, si puedes pasarme a la siguiente, por favor, va a ayudar a gestionar adecuadamente su proceso y por lo tanto su autonomía, y también va a ayudar a su familia. Se va a ayudar él, va a ayudar a su familia y va a ayudar a poder incorporarse a la sociedad en las mejores condiciones posible. Pero no podemos olvidar que no todo es informar y dar autonomía al paciente. Lo ha dicho muy bien Carolina. El paciente con daño cerebral tiene un proceso vital que le va a acompañar a lo largo de toda su vida y por lo tanto va a tener necesidades diferentes a lo largo de toda su vida y tiene que tener alguien que le apoye a él y a su familia a lo largo de toda su vida, acorde al momento y acorde a las necesidades. Y todo eso nos lo tenemos que plantear. Por lo tanto, SERMED se ha planteado, y lo sabe muy bien Mari y Luciano, desde hace 2 años nuestra colaboración con FEDACE y la necesidad de que FEDACE y nosotros trabajemos juntos para mejorar el proceso del daño cerebral es imprescindible. Y tenemos 3 proyectos ahora que no voy a entrar en ellos, pero solo quiero que sepáis que uno primero es potenciar la relación de los servicios de rehabilitación con las asociaciones de pacientes a nivel local. Eso es imprescindible para mejorar la continuidad asistencial. Hay un proyecto muy bonito que estamos elaborando con FEDACE, que es un proyecto Diálogo Pacientes Profesionales, que solamente os quiero adelantar que es un proceso que quiere valorar qué preferencias tiene el paciente, qué perfil tiene el paciente, qué necesidad tiene el paciente y luego intentar contextualizar eso con la experiencia del profesional y con la evidencia. Es decir, lo que intentamos al final es rediseñar juntos el proceso de rehabilitación de forma que nos permita adaptar las necesidades del paciente, pero siempre con una atención óptima y basada en la evidencia. Y eso es un trabajo muy importante, pero con una ilusión tremenda lo vamos a hacer. Y, por supuesto, abordar el modelo de atención a la cronicidad. Entonces, por último, y finalizo ya la presentación diciendo que hay muchas ventanas por abrir, que nosotros tenemos mucha ilusión en abrir, y vosotros, desde luego, sé que también, en abrir estas ventanas, y que hoy es un buen día para empezar. Y muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Lourdes. Qué simbología lo de la ventana, ¿no? Ahí nos asomábamos todos también para aplaudir la labor de los médicos durante este año y me encanta esa concepción que comentas del diálogo médico-paciente, ¿no? Qué importante es, ¿no? Es imprescindible. No podemos trabajar sin el paciente si no sabemos lo que necesita el paciente, ni lo que quiere el paciente. O sea, ya hemos pasado la fase en que el médico decide lo que hace el paciente, ¿no? Tampoco es una fase de que el paciente decida lo que tiene que hacer. El paciente tiene que estar informado, acompañado, asistido y tiene que tomar decisiones acorde a lo que hay en la evidencia para que pueda tomar la mejor decisión, ¿no? Entonces, es una coparticipación necesaria y para eso hay que conocer. Y muchas veces no conocemos lo que necesita el paciente, ¿no? Y las asociaciones conocen muy bien lo que necesita el paciente. FEDACE ha hecho una labor estos años tremenda en ese aspecto. Podéis buscar miles de documentos, ¿no?, que tiene para ver las necesidades, la situación actual, la situación futura. No deja de elaborar documentos. Yo creo que FEDACE en ese aspecto
es un apoyo también para el médico rehabilitador porque nos orienta. Pero hay que trabajar con el paciente en in situ y es lo que vamos a hacer en estos 2 próximos años, desde luego. Pero ya además es un proyecto que ya está iniciándose. Muy bien, Lourdes, muchas gracias. Efectivamente hay un equipo Nada. ahí, médico, paciente, paciente, médico, y es importante lo que dices también, que el paciente no se fíe de todo lo que aparece por ahí, por internet, que se informe bien y que se informe con los especialistas. Recordémoslo y subrayémoslo de manera fehaciente. Ahora voy a dar la palabra a Rosa Martín, que es médico rehabilitadora, especialista en medicina física y rehabilitación. Ella trabaja en la unidad de neurorehabilitación del Hospital Universitario de A Coruña y también es miembro de la Sociedad Española de Rehabilitación de Daño Cerebral Adquirido, SERDACE. Buenos días, Rosa. Hola, Rosa, pulsa el botoncito del altavoz. No te oímos. Ahora sí. Buenos días, José Manuel. Buenos días. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí. Vale. Bueno, nada, antes de nada quiero agradecer especialmente a FEDACE y bueno, también a SERMED por invitarme a participar en este desayuno así de media mañana, ¿no? Que ya estamos ahí a mañanero. La verdad, cuando me plantearon el título, si queréis empezar a pasar la presentación, os lo agradezco. Tú vete hablando, que lo van a ir haciendo. Pensé si realmente puedo hablar de lecciones aprendidas o si esto es un proceso en construcción, ¿no? Realmente con lo que estamos escuchando y los testimonios que he escuchado y especialmente seguramente con los que vamos a escuchar después de mí con los pacientes, me van a ayudar a intentar mejorar esta relación médico-paciente que en algún momento reconozco que el COVID ha puesto un poco en la cuerda floja. Realmente hay distintos aspectos, pasamos por favor, en la relación médico-paciente, ¿no? que nos han venido impuestos el confinamiento, el distanciamiento social, la no presencia física, la mascarilla, o sea, factores que realmente han sido necesarios, ¿no? Pero que nos han limitado mucho en esa relación más humanística, ¿no? Yo, igual por cómo soy yo, pero yo creo que todos mis compañeros, lo que más echamos de menos es la comunicación no verbal, especialmente en el daño cerebral, ¿no? El cómo transmitir información, cómo transmitir ánimo, cómo transmitir conceptos, ¿no? A través de ¿no? Casi me siento privilegiada hoy, sin mascarilla, ¿vale? Estoy en el despacho, todos mis compañeros, ventanas abiertas, para poder transmitir eso. O sea, de hecho, tengo muchos pacientes que conozco desde hace mucho tiempo y que me conocen de sobra y a veces llegaban a la consulta y decían, ¿dónde está mi doctora? ¿No? Porque como que les faltaba esa parte emocional del lenguaje no verbal, ¿no? Seguimos si queréis, porque para mí, y os voy a hablar desde un punto de vista puramente personal, creo que realmente, según área geográfica, ¿no? El COVID, desde que se declaró pandemia mundial el 11 de marzo, ha afectado distinto. Galicia no hemos sido de los peores parados y seguramente el manejo también ha sido distinto, porque sí que se cerraron cosas, pero pues en Galicia no cerramos todo, ¿no? Así que os voy a hablar de lo que ha sido mi experiencia. Esta es mi planta el 14 de marzo del año pasado. Tenemos 36 camas dedicadas a daño cerebral agudo subagudo, con las que me quedé con 20, ¿vale? Porque había que habilitar las plantas COVID y cedimos 16 camas para otras patologías. Yo estoy ubicada como un hospital que se consideraba limpio de no COVID, ¿vale? Entonces, esta fue mi situación. Realmente mantuvimos los ingresos, pero se suspendió toda la actividad y áreas comunes, que es decir, los pacientes bajaban a tratamiento individual, pero no había nada de lo común, no podían salir de las habitaciones. Todos sabemos que las plantas de rehabilitación son distintas a una planta de hospitalización convencional, donde sí hay un comedor común, salas comunes de terapia ocio-recreativa, que también es muy importante. Todo eso se perdió. Solo autorizábamos a un acompañante al día, unas horas al día, ¿vale? Y esta es la situación con la que empezamos, que no sabíamos cuánto iba a durar, ¿no? Pasamos a la siguiente. Realmente aquí, cuando me planteaba la charla, dije, a veces está bien reflexionar sobre lo que ha pasado, ¿no? Siempre defiendo el modelo de responsabilidad compartida, ¿no? Que era lo que comentaba Lourdes, ¿no? Que al final tiene que ser una coparticipación. Y huir un poco de la relación paternalista. Yo me he criado un poco, cuando era residente, en un concepto más paternalista, ¿no? De que el médico le decía al paciente lo que era bueno para él, por supuesto, pensando que era lo mejor, ¿no? Pero sin dejarle hablar. Es verdad que tengo que hacer autocrítica sobre lo que yo he hecho, que un poco ver al paciente solo, en casi aislamiento, ¿no?
ha hecho que volviese un poquito a esa relación paternalista, ¿no? Igual quiero creerme que no en el concepto negativo, ¿no? Pero sí, claro, al final éramos el vínculo del paciente, ¿no? Sí es verdad que en la relación médico-paciente, empatía, escucha activa, son palabras que siempre tienen que estar metidas. Yo creo que hemos intentado, quiero decir, era como, bueno, además era nuestra unión al mundo, ¿no? El paciente, salías de tu casa en el que estabas encerrado, no podías hacer nada, entonces es que mis pacientes, hablaba más con ellos que con mi propia familia, ¿no? Y la OMS, que define la salud como física, psíquica y social, y siempre lo defiendo, pero creo que lo intentamos hacer un poco más, porque era lo único que tenían los pacientes con daño cerebral. Por supuesto, tengo que decir que aunque autorizábamos unas horas a las familias, las he echado muchísimo de menos. No lo digo yo, lo dice la evidencia, ¿no? Familia nivel 1A de evidencia en el programa activo del proceso rehabilitador. Hemos tenido muchas luchas con la gerencia, tengo que decir que mi coordinadora de enfermería ha hecho mucha presión para autorizar pequeñas cositas, porque es importantísimo en la rehabilitación del daño cerebral. Pero bueno, es lo que teníamos, ¿no? Entonces yo, mi sensación de relación médico-paciente es que las he echado de menos. Y otras cosas que han afectado, ¿no? Hablamos relación médico-paciente, pero cuando hablamos de rehabilitación, los médicos rehabilitadores somos uno más, pero somos un equipo muy, muy, muy grande, ¿vale? Todos con su valor. Y nosotros normalmente nos reuníamos 2 veces a la semana, todo el equipo, para hablar de los pacientes. Claro, eso todo también se suspendió. Y yo creo que eso también al final afectó a esa relación médico-paciente y familias, porque era todo más a título individual, ¿no? Todo más escribirnos por ordenador. Bueno, esta fue un poco mi sensación en área de hospitalización, que es donde pasó mucho tiempo de mi actividad asistencial. Si nos vamos a consultas externas, y podemos pasar la diapositiva, ¿no? Se cerró todo, ¿no? De repente, de golpe y porrazo, un fin de semana nos dijeron que el lunes no actividad. Mi jefe de servicio, tengo que decir que ya el jueves anterior nos había dicho, por favor, empezar a llamar a los pacientes para que solo vengan los imprescindibles. No, de repente ya no se podía ver nada. Pasamos consultas sin gente, ¿no? Que no estamos acostumbrados a ver estas imágenes, salas de espera vacías, y todo se pasó, salas de fisioterapia, toda la actividad, solo mantuvimos la actividad hospitalaria, pero las consultas externas y tratamiento ambulatorio se cerró todo, ¿vale? En principio hicimos todo llamada telefónica, porque la parte de consulta telemática está muy bien, pero no tenemos recursos que nos avalen desde el punto de vista legal por protección de datos. Yo, bueno, tengo la suerte de que ADACECO, que es la Asociación de Daño Cerebral en Coruña, están aquí al lado y tenemos bastante relación. Y yo les preguntaba, no os voy a mentir, para preparar la charla también, ¿qué os cuentan los pacientes? O sea, quiero que realmente esa parte, viví mucho la hospitalaria, pero menos la consulta externa. Y decía, mira, Rosa, es un continuo. O sea, hablan de soledad, de falta de visitas y tratamientos presenciales, de retraso en pruebas diagnósticas y terapéuticas, por supuesto la interrupción del tratamiento rehabilitador, la falta de comunicación entre familiares y profesionales. Se ha hablado también del miedo al contagio, o sea, algunos pacientes que no querían venir, ¿no? Que sí que les decíamos de verdad que hay muy poca gente, esto es seguro, y no. Eso lo hice mucho en la actitud paternalista de antes que os contaba, pacientes que no querían ingresar, y yo diciéndoles, es que tiempo es cerebro, de verdad que es importantísimo que ingresen con nosotros, vamos a intentarlo, con el miedo también y la responsabilidad de cómo se contagien, me da un pasmo, ¿sabes? Pero bueno, que era como intentar defender eso, ¿vale? Está claro que la comunicación falló, porque hicimos mucha llamada telefónica. Nosotros no suspendimos las citas, a todo paciente que tenía su cita se le llamaba, se le preguntaba qué pasaba, pero si han sentido eso, está claro que no lo he hecho bien, ¿vale? Además digo, no lo hemos hecho bien, no lo he hecho bien yo, porque los pacientes los tengo aquí al lado, ¿vale? Seguramente han pasado fases, ¿no? Porque al principio yo creo que los pacientes estaban como, hasta te animaban, muchísimas gracias por llamar. ¿Qué pasa? Que pensábamos que esto iba a durar 4 semanas, 6 semanas, 8, o sea, vamos por año y, ¿no? Bueno, la telemedicina. La telemedicina, ojalá tuviese un botón en mi ordenador, ¿no? Para acceder a muchas plataformas que ya llevan años ahí creadas, ¿no? Pero que hacen falta recursos para poder asignar y formación, ¿vale? Porque realmente es una herramienta muy potente, complementaria a otros tratamientos en rehabilitación,
pero que no lo tenemos. Yo creo que todos, y tengo que decir que mi equipo de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionales, los psicólogos, los logopedas, han utilizado su WhatsApp, o sea, para hacer videoconferencia con los pacientes. Yo llamando pacientes desde casa, os voy a decir, ocultando el número, ¿vale? Porque dices, bueno, tampoco es cuestión, porque no tenías medios para poder hacerlo. Por lo menos eso es en mi hospital. Igual en otros hospitales esto está más desarrollado. Hay que decir que plataformas públicas, privadas, entidades sin ánimo de lucro, especialmente FEDACE, CERMI también apoyando mucho, médicos, fisios, terapeutas, logopedas, bueno, todo el equipo, o sea, muchas entidades en muy poquito tiempo, con un trabajo que ha costado, bueno, porque claro, al final son tus horas de extras han creado muchísimas plataformas que no podemos dejar escapar, ¿no? Y seguramente haya que unificar, ¿no?, un poco todo eso, porque al final está todo ya muy hecho, pero cada uno usa una cosa. Yo le comentaba a mi jefe de servicio hace nada, pues que con cosas de FEDACE y bueno, ADACECO, porque la tengo al lado, tenemos pantallas en todos los en todas las habitaciones, que por qué no tenemos el acceso directo para que los pacientes no tenga que ser a la alta hospitalaria, se tengan que meter en buscar asociación y demás, ¿no? Hablábamos del paciente empoderado, ¿no?, informado. Sí que es verdad que el programa del paciente experto en la patología crónica, ya no hablo solo del daño cerebral, sino de muchas otras patologías, es muy importante. Yo creo que es verdad que hay que hacer una balanza, ¿no?, entre el paciente experto, pero en el daño cerebral a veces vamos a hablar del gran dependiente, ¿no? Con hacer un paciente experto gran dependiente lo estamos traduciendo a la familia. Ahí habrá que hacer una balanza para esa sobrecarga a la familia, ¿no?, de la que tanto hablamos, pero que al final es la realidad y parece que eso no mejora, ¿no? Pero bueno, es importante, por supuesto, la información y que el paciente esté comprometido con lo que hacemos. Decía Luciano, ¿no?, que a una situación extraordinaria, que ya se pasa de extraordinario esto, ya la situación podía haber acabado, ¿no?, pero tenemos que sacar cosas en positivo. También es verdad que mostrar pues, nuestras debilidades, cuando os decía, pues algo hemos hecho mal si los pacientes se sienten así, pero también nuestras fortalezas, las amenazas que nos ha generado esta pandemia mundial, pero sacar oportunidades como estas, ¿no?, para mejorar la atención al daño cerebral. Como lecciones aprendidas, si queremos pasar ya, y yo creo que ya me queda muy poquito, bueno, os pongo solo estos, son unos pantallazos, ¿no?, de artículos científicos. Me quedo con el primero, ¿vale? Realmente todos hablan, como decía la presidenta Carolina, de la importancia de la rehabilitación y Lourdes, de considerarnos servicios mínimos, servicios esenciales, ¿no?, para que esto, si nos vuelve a pasar, a nosotros no nos cierren, ¿no?, y nos den medidas para que podamos hacer una actividad segura. Hay un grupo italiano muy potente y ya veis que son muy claros, ¿vale? La neurorehabilitación no puede esperar en las distintas fases evolutivas. Ellos es una carta al director, son 2 folios, es muy cortito, pero está muy bien porque hacen el lema, pero también dicen, bueno, ¿qué cosas nos tenéis que dar, ¿no?, para que esto sea efectivo? Porque es decir, también tiene que ser seguro, ¿vale? Y ya como lecciones aprendidas sí que yo creo que es la siguiente, ¿vale? ¿Con qué me quedo? ¿no? Como este era el título, pues esto es con lo que acabo. Tenemos que aprender a diseñar circuitos esenciales en la rehabilitación, especialmente del daño cerebral adquirido. Ese acompañamiento a paciente y familia y ese componente humanista que intentamos, yo creo que todos los médicos intentar hacer, pero igual potenciarlo más porque los pacientes se han sentido solos. Autoformarme para la telemedicina, son herramientas muy potentes de tratamiento, valoración, seguimiento, pero que hay que saber utilizarlas. Y empoderamiento del paciente con daño cerebral, ya no digo solo en conocimiento sobre su patología, sino sobre lo que tiene que pedir. Y realmente aquí, y acabo ya, hago un alegato a esa sinergia entre todos, entre paciente, médicos, asociaciones, porque realmente somos importantes para generar sinergia, para que la administración se crea que esto es real, ¿no? Quiero decir que es que no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia, lo dice el paciente, que es protagonista activo del sistema sanitario, y yo creo que entre todos tenemos muchísima más fuerza. Y bueno, ojalá si volvemos a hablar en otra ocasión, pues mi relación médico-paciente haya mejorado, que al final eso es en lo que intentamos hacer todos los días. Rosa, por esta explicación intensa y clarificadora de la situación que habéis vivido en tu plano personal. Me gustaría preguntarte, tú personalmente, ¿cómo lo has vivido este año tan intenso y tan duro? Porque también los médicos habéis afrontado una situación nueva, diferente, dura, tensa, sin medios. Ya.
ya te decía que es verdad que el impacto en las distintas áreas ha sido muy distinta, ¿no? Los primeros meses era ver a mis compañeros, bueno, pues los de Madrid, los de Barcelona, que realmente estaban en la guerra, ¿no? O sea, la cosa era, ¿cuándo me tengo que ir a la guerra para dejar de atender al daño cerebral? ¿No? Porque pasaron a estar en plantas de COVID, quiero decir, haciendo de internistas, de cuasiucistas, ¿vale? Entonces sí que es verdad que esos primeros meses era más la incertidumbre de no saber que otra cosa. Por otro lado, yo me siento muy afortunada de hacer lo que hago. Entonces, pues bueno, aún en el encerramiento y el confinamiento, el venir aquí, estoy ahora mismo en el despacho, pues era como seguir con mi rutina, ¿no? Era como que para mí no me cambió tanto. Es decir, los que tenemos familia, ¿no? Mi marido trabaja otra cosa totalmente distinta y claro, el confinamiento se hizo eterno, ¿no? Yo, bueno, pues seguí con mi rutina, ¿no? No hacíamos cosas los fines de semana, pero yo venía a trabajar. Entonces, bueno, admirando mucho a los que han estado muy en primera línea e intentando trabajar en pro del daño cerebral, ¿no? Que es lo que queremos los que nos dedicamos a esto. Y luego también has mencionado durante tu conversación el tema de la familia, la cercanía de la familia del enfermo, que también tiene esta doble situación, ¿no? De por un lado cuidar al enfermo, pero también cuidarse ellos, ¿no? Que también es muy importante. Sí, totalmente. Realmente aquí ha habido dos situaciones. La parte más aguda, donde la familia, claro, era la impotencia de no poder ayudar, ¿no? Porque ellos querrían estar con sus familiares, pero el hospital no les dejaba. Y luego la sobrecarga en el paciente más crónico, ¿no? Que se veían desbordados, que para pedir una receta tardan 3 semanas y están con la angustia de que no llegamos. Bueno, sí, la verdad es que esto sí hay alguien a quien dedicárselo es al daño cerebral, pero especialmente a las familias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rosa. Y ahora toca el turno de testimonios de personas con daño cerebral y con profesionales que también han vivido en directo, en primera persona, esta situación de la que estamos hablando durante este año de la pandemia. En primer lugar, voy a saludar a Emilio López, que es persona con daño cerebral y usuario de la asociación ADACE Lugo. Emilio, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntame, Emilio, ¿cómo ha sido tu año, este año que has tenido que convivir con la pandemia? Bueno, se habla de una nueva normalidad. Hay que tener en cuenta que las personas con daño cerebral ya pasamos antes una nueva normalidad. La normalidad habitual más la consecuencia de nuestras limitaciones por el daño cerebral. Entonces lo que tenemos ahora es otra nueva normalidad encima de la anterior. Yo empezaría pues copiando, que no le importa, a mi paisana Rosa Martín, cuando habla de la relación médico-paciente y habla claramente dice ella, paternalismo. A mí no me importa que sea maternalismo, me sirve igual. Es decir, algo que insistieron gente más, que para mí fue importantísimo, fue que mi médica de cabecera pues estuviera desde el primer momento del ictus pues ya pendiente, y ella misma me ayudó a conducir hasta aquí cuando dejé de tener los tratamientos normales de rehabilitación, continuar con una asociación, en este caso con ADACE. Entonces, siguiendo lo que dijo alguna gente más también, es primordial lo de siempre, la atención primaria. Desde la atención primaria es por donde hay que empezar. Luego, está muy bien lo de la telemedicina, todo el mundo insiste en eso, pero la atención presencial sigue existiendo. Dice un cuento, algo que se dice aquí en Galicia muchas veces, en plan humorístico, que había un señor que se dedicaba a la producción de vino y tenía distintas fórmulas, pero antes de morir reunió a sus hijos y le dijo, mira, si un día os fallan todas estas fórmulas, recordad que se puede hacer también de uvas. Si un día nos falla la telemedicina, recordemos que también se puede hacer medicina asistencial, medicina presencial, y que eso sigue siendo importantísimo. Luego, algo que creo que decía también Rosa Martín, es decir, es la atención social, la relación social, socializar. Yo he notado mucho cuando fue el momento de confinamiento máximo que no pudimos incluso pues tener la atención que teníamos en ADACE, faltaba algo. Estas asociaciones pues acaban siendo de alguna forma una continuación de tu familia, y la relación no solo con las personas que te atienden, sino también pues con otros usuarios, que estableces una socialización, y eso es muy necesario, máximo para personas que ya tenemos nuestras limitaciones. Es importantísimo poder continuar y poder seguir.
Y ahora mismo, pues simplemente yo vengo 2 veces a la semana al ACE, a la rehabilitación, pero para mí es importante estar aquí, es importante la rehabilitación física, es muy importante la comunicación que se establece con las personas que me están atendiendo y cuidando, y es muy importante pues aquellas opiniones y volverte a ver y que te digan, mira, perfecciona esto, mejora lo otro. Efectivamente, es importantísimo que sigan existiendo este tipo de atenciones y este tipo de asociaciones. Y luego, yo creo que hay necesidad también, como ya se ha dicho por parte de mucha gente, de que las instituciones públicas, creo que lo decía precisamente era Rosa Martín también, lleguen a concienciarse de que un enfermo de daño cerebral, como muchos pacientes, va a serlo para toda su vida, y entonces es muy importante, ya cuando llega la situación, como considero en mi caso, una situación crónica, pues que tengas periódicamente ese cuidado, esa atención, cosas importantísimas de socialización. Yo era una persona que me viajaba mucho, estaba mucho, pues sobre todo por el rural de Galicia, y tuve que esperar hasta ayer y anteayer para poder ir a los Ancares, es decir, a una zona de montaña que para mí había sido pues una segunda o una tercera casa, y poder allegarme. Y claro, con ayuda de la familia y de otras personas, lo de la familia, claro, quedan sobrecargadas. Yo comprendo que mi mujer, incluso a mí se me dio la circunstancia, no es por lamentarme, pero fue así, de que mi mujer tuvo que sufrir una operación de cáncer y durante el tiempo en que yo estaba también con la rehabilitación, que llegamos a ir a Lugo, en la misma ambulancia los dos. Es decir, entonces, la situación de la familia quizás sea un aspecto que asociaciones como DACE, pues estuvieron con su mano ahí al lado de ese segundo hospital casero que son nuestros familiares o las personas que nos atienden. Bueno, yo con esto creo que he dicho casi todo y bueno, darle digamos un dato optimista, como hay que mirar eso, pues sí me pareció importante. A mí recuerdo que fue una frase que me la dijeron los médicos de la UCI cuando me atendieron. Dice, mire, que le quede muy claro esto, en el futuro siempre positivo, parodiando creo que algún entrenador de fútbol. Claro, el optimismo es fundamental, pero unas veces se tiene, otras veces tienen que ayudarte a tenerlo y otras veces pues te lo buscas como puedes. Y la situación psicológica, la situación de relación social, la situación, como decía mi paisana, el maternalismo, el paternalismo o la relación personal es muchas veces más importante y te cura más y te ayuda más que otro tipo de atenciones que también son necesarias. Bueno, y muchas gracias por darnos esta pantalla y este lugar para poder decir algo. Muchísimas gracias, Emilio. ¿Cuál ha sido tu peor momento en este año largo e intenso de pandemia? Pues mire, mi peor momento no fue precisamente en este año largo. Mi peor momento fue antes de este año largo. Un momento en que tuve que tener incluso, pues, fue necesaria atención de salud mental, donde no daba asimilado. Yo era una persona bastante activa, que me movía, con mucha relación pública y tal, y no daba asimilado mi nueva normalidad. La normalidad, por decir un detalle, de ponerme a pasear, yo vivo en una casita en las afueras de Lugo, y ponerme a pasear con personas de 80 años y decir, pero es imposible, algo logré, o sea, para mí ya es muchísimo poder andar despacio, pero decir, ¿cómo? Yo estoy más viejo que estas personas, de andar a hacer algún día, pues, 300 kilómetros en coche a no conducir. Y la etapa que tuve que asimilar esa nueva normalidad fue para mí mucho más dura que esta etapa del COVID, de la pandemia. Y durante la pandemia, pues claro, lo más difícil fue cuando era una reclusión domiciliaria, aunque yo fui en eso un privilegiado, porque vivo en un área periurbana y podía relacionarme con mi vecindario y saludarlo desde la huerta, desde la casa y en muchos sitios. Muy bien. Pues nada, a seguir así. Emilio, en la huerta, en la casa, a pasear, a los Ancares, qué envidia me das.
Bueno, voy a saludar Muchas ahora. gracias, queda imitar. Gracias. Voy a saludar ahora a Rocío Arrufat, que es persona también con daño cerebral, usuaria de la entidad Ateneu Castellón. Buenos días, Rocío. Buenos días. Y bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, mañana. Cuéntanos, Rocío. ¿Nos oís a Rocío y a mí? Sí. Rocío quiere saludar a la gente del Congreso. Soy Rocío, la hermana Vita. Buenas. Es mi hermana. Nosotros entramos a formar parte del daño cerebral cuando Rocío tuvo... Os cuento un poquito la historia para que entendamos el caso de Rocío. Rocío tuvo un accidente con la moto, un coche se saltó el stop y ella quedó con daño cerebral. Estuvo en la UCI, estuvo en coma y quiero que esta intervención, primero agradecer a FEDACE que nos haya invitado y por supuesto a la Sociedad de Rehabilitación Física que ha contado con nuestra opinión o con nuestra voz. Rocío tuvo un accidente en el año 87 cuando tenía 18 años. Rocío tiene ahora 52. Rocío, ¿qué es lo que te pasó? Haber perdido. ¿Qué perdiste? Porque no la fascia, el golpe que hacía hacia la derecha. Entonces veía peor, borroso, no veía bien el escrito, lo veía borroso y ahora estoy mejor preocupada de las medicinas y todo el deporte y de correr y nadar y que de cabeza te pasas pipa. Como veis, Rocío está rehabilitándose desde los 18 años, tiene ahora 52 y sigue haciendo actividades. Por ejemplo, está aprendiendo a tocar el clarinete, tiene muchas actividades. Yo quiero que este compromiso, esta declaración, esta opinión, con esta llevar un recuerdo a mi madre, Vita, que es la que empezó con este tema, porque yo le presenté a mi madre el catálogo de centros de reclusión de personas con deficiencias y mi madre me dijo, la nena no va a ir a ingresarse. Y entonces tuvimos que crear la Asociación de Daño Cerebral en Castellón y el centro de día para que Rocío pudiera hacer una rehabilitación más cercana al domicilio. Para acabar de meternos en situación del caso de Rocío, quiero comentaros que la Comunidad Valenciana, después de mucho presionar, tenemos una estrategia de atención al daño cerebral que funciona, que tiene ahora, estamos necesitados de recursos, pero está funcionando. Y de hecho tenemos un consejo de dirección de la estrategia en el Hospital de Castellón y otro consejo de dirección de la estrategia en La Plana, donde están representados los servicios de rehabilitación, los de neurología, trabajo social, documentación del hospital y las asociaciones de enfermos que en esta estrategia de la Comunidad Valenciana se han incluido. Por lo tanto, todo lo que le pasó a Rocío en el año 87 hasta ahora ha cambiado mucho. Y yo creo que esta historia es una historia de un paciente que es Rocío y una médica que soy yo, pero que coincide que soy su hermana, ¿no? Cuando empezamos no había nada, ahora tenemos un centro de día en Castellón y ya tenemos la conformidad de crear un centro de día en Villarreal, que es otro departamento de salud. Y así vamos a conseguir que haya centros de día en todos los departamentos de salud de la Comunidad Valenciana. Respecto a lo que habláis de la pandemia para Rocío ha sido muy interesante, sobre todo para la familia, porque hemos tenido que replantearnos los roles para el cuidado de Rocío. Tenemos un padre que es mayor y Rocío también entra en la rueda de cuidados de mi padre mayor, ¿vale? Pero hemos tenido que reorganizarlos todos por el tema de que estaba restringido el acceso a la calle y tal. Rocío, en concreto, ha recibido 2 multas de gobernación por estar en la calle, la primera sin mascarilla y la segunda porque estaba comiéndose un bocadillo también en la calle. Y al preguntarle a la policía, ¿qué hace usted aquí?, ella le dijo, pues que no lo ve comiéndome un bocata. Entonces la policía además puso que era desacato a la autoridad y que se había envalentonado la paciente. Por lo tanto, sé que estamos haciendo, y está haciendo FEDACE también, mucho trabajo para difundir lo que es el daño cerebral a la comunidad,
pero todavía falta mucho. Las fuerzas y cuerpos de seguridad creo que tenemos que explicarle que son personas con condiciones diferentes a la población normal. Por lo tanto, la epidemia nos ha costado porque las medidas educativas, Rocío, como veis, tiene afectación de la memoria, tiene afasia, tiene algunos trastornos de conducta porque tiene también afectación en el lóbulo frontal, tiene la memoria alterada también, no recuerda las cosas. Por lo tanto, era muy difícil que ella entendiera para qué servía la mascarilla y cómo ponérsela. ¿Y qué decías tú cuando te veían sin mascarilla? ¿Qué pasa con la mascarilla? ¿Por qué no te la ponías? ¿Por qué te ha costado aprenderlo? No me gustan las mascarillas. Vale, no le gusta. No me encanta. Entonces hemos tenido que incidir en que la mascarilla es para todos, que todo el mundo la tenemos que llevar, o sea que hemos tenido que... afortunadamente el centro de día se ha mantenido abierto casi todo el tiempo, exceptuando 2 breves periodos. El segundo periodo en el que cerró ya hemos conseguido la vacunación de todos los usuarios del centro de día y los cuidadores que están allí, los profesionales, pero ha habido un momento en que el centro de día estaba cerrado y justo fue entonces cuando Rocío recibió los 2 apercibimientos de la Policía Nacional, las 2 multas, ¿vale? Por lo tanto, nuestra experiencia es muy importante. Las nuevas tecnologías para mantener la comunicación de los afectados con el centro de día, y de hecho se creó un programa que era Ateneo en casa, y desde casa los recibían atención pero online, ¿vale? Porque había medidas restrictivas y no podían visitar los domicilios tan fácilmente como querían. Hemos tenido que reforzar la educación de todos los pacientes, de los familiares, y con las normas de convivencia y las medidas de prevención que hay para el COVID. Por lo tanto, necesitamos recursos, y nuestra demanda es siempre pedir más recursos para atender a la cronicidad. En este momento tenemos la formación en directo suspendida porque muchos afectados, Rocío también, afectada de daño cerebral, hicieron el curso de paciente activo y otros hicieron el curso de formando a las personas cuidadoras, personas afectadas de daño cerebral que han tenido opción de hacer estos cursos de paciente activo y de formando a las personas cuidadoras, del que hemos tenido el premio de buena práctica de la Consellería. Pero estos cursos han estado suspendidos durante 1 año. Ahora hemos tenido que retomarlos online y estamos en ese esfuerzo, ¿vale? Rocío, ¿tú quieres decir algo más? Que es bonito la música, es muy importante. Y es mejor dedicarse a la lectura y pensar muy bien en lo que tienes de las opciones que quieres definir. Y por eso. Rocío le gusta mucho la música y está aprendiendo clarinete, como os he comentado antes. Bueno, muchísimas gracias, Rocío, su hermana. Vaya privilegio para Rocío tener una hermana médico. Esto no es habitual, ¿no? No, y para mí también, ¿eh? Yo he aprendido con Rocío, yo me he dedicado siempre al tema de la perspectiva de género, el tema de mujeres, y con Rocío he aprendido de cronicidad un montón. También quiero felicitar a Marta Quezada porque estará por ahí por Madrid haciendo sus investigaciones. Yo cuando pasó esto de Rocío sacamos datos y compilamos pues lo que era la incidencia de daño cerebral en la Comunidad Valenciana, en concreto en la provincia de Castellón. Y con esa ponencia fuimos a Viena para explicar a los austriacos cómo se podía dar a conocer el fenómeno del daño cerebral adquirido, porque no se conocía. Y los suizos, que no tienen el mismo, Austria, perdón, que no tiene el mismo sistema sanitario que nosotros, entendió el tema, y el que está llevando allí el trabajo de daño cerebral está buscando epidemiólogos para que en cada departamento de salud suyos saquen los datos por lo menos de incidencia, porque es que nosotros en España tenemos el sistema sanitario con el CMVD, que son los datos diagnósticos al alta del hospital, y desde ahí pudimos sacar mucha información. Bueno, o sea que incluso también está ahí, eso me ha servido mucho a mí. Dando ejemplo en el mundo está bien, y también veo que sois unos privilegiados en la Comunidad Valenciana, ¿no? Que está como más avanzada que otras comunidades, por lo que parece, lo que cuentas. Nos ha costado mucho. Yo quiero recordaros, porque claro, Mar no estaba, que la Federación estuvimos en contacto con el Observatorio de Salud de la Mujer, que estaba en la Dirección General de Calidad y está,
y este trabajo es el que hay que continuar, porque desde ahí, desde donde se puede trabajar para que haya en todas las comunidades autónomas por lo menos unos parámetros y unas maneras de trabajar que sean iguales y equitativas además. Muy bien, pues muchísimas gracias. Perdón, no te pregunta el nombre, ¿cómo te llamas? Yo soy Vita Rufat. Vita Rufat. Pues muchas gracias, Vita, muchas gracias a Rocío, a Rufat, y nada, mucha suerte y que te vaya mejor, a ver si ya con la vacuna vamos todos un poquito mejor. Y ya por último, quería pues nada decirles a ustedes que bueno, pues la verdad es que ha sido un placer dirigir este encuentro, coordinarlo con todas las personas que han intervenido, y yo creo que hemos sacado unas consecuencias muy importantes, con unas experiencias, con unos estudios, que aquí lo importante yo creo que es que no se repita, que no vuelva a producirse y que el año que viene estemos en otro mundo. No sé si, Luciano, estás por ahí, todavía estás en directo con nosotros, Luciano. Luciano, ¿me escuchas? Solo te falta el altavoz, que pinches el altavoz. Estoy con ese palabra que nos hemos inventado, lo del muteo, ¿no? Eso. No, yo odio los anglicismos. Nada, que Luciano, te quería dar la palabra como siempre para que tú despidieras este encuentro tan interesante. Bueno, pues muchísimas gracias a todas por vuestra participación. Gracias, José Manuel, gracias a la SERMEF, a nuestra patrocinadora Ipsen, y gracias fundamentalmente a las personas a la doctora, nuestra doctora a Rosa, y a las experiencias que hemos escuchado. Sigo pensando lo importante que es para todos nosotros este tipo de actividades, para seguir poniendo sobre la mesa este tipo de necesidades, y me ha gustado muchísimo un comentario que hizo, unas palabras que hizo Rosa Martín, la doctora Martín, y es hablar de humanismo. Es importantísimo volver a recuperar ese concepto de humanismo, de humanidad, ¿eh? Yo, los que me conocen, no me gusta utilizar la palabra paciente. No sé, porque a veces la palabra paciente, yo sé que en el ámbito clínico, en el ámbito médico, es una palabra común, pero yo abogo por utilizar más la palabra persona, porque la palabra paciente no sé si se refiere a nosotros como personas que padecemos mucho o que tenemos mucha paciencia, o por las dos cosas a la vez. Entonces yo quiero reivindicar precisamente el concepto persona y el concepto humanismo, que creo que es muy importante. Así que nada más, muchísimas gracias, espero que haya sido de utilidad y que esta relación continúe y que sea fructífera precisamente para las personas con daño cerebral y precisamente para sus familias. Nada más, muchísimas gracias, José Manuel. Pues nada, Luciano, muchísimas gracias a vosotros, a todas las personas que hayáis participado, a ti, a Carolina, a Mar, a Lourdes, a Rosa, a Emilio, a Rocío y a Vita por esta participación, y nada, nos vemos en un nuevo encuentro de FEDAFE en próximos meses. Muchísimas gracias. Gracias.